Gaby, oras por favor, hermanita. Sí, hermano. Y oramos. Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre eterno, porque nos permite, Señor, a este pequeño grupo, Señor, estudiar tu palabra, Padre Santo. Danos la sabiduría y el entendimiento de lo alto, Señor, porque la necesitamos, Padre amado. También, Señor, dale la sabiduría al maestro, Señor. ¿Quién dirige este grupo, Padre Santo? Señor, pasa, Señor, una llamarada, Señor, del fuego de tu Espíritu Santo sobre sus labios, Señor, para que, Señor, podamos, Señor, nosotros entender, Señor, tu palabra, Señor. Padre eterno, Señor, los que se van a conectar, Señor, apresúrale sus pasos, Señor, guarda de ellos, cuídalos, Padre. Señor, para que así, Señor, juntos y unánimes, Señor, estudiemos, Señor. Padre eterno, bendice, Señor, esta noche, Señor, todo lo que vayamos a estudiar, Padre Santo. Y, Señor, que todo sea, Señor, para tu obra, Padre, para el crecimiento de tu obra, mi Señor Jesucristo. Y si en algo te fallamos, Padre, porque somos seres humanos, mi Señor, débiles, te pedimos que nos perdones, Padre, porque no somos perfectos, Señor, somos débiles. De antemano te pedimos, Señor, perdón. Y guíanos, Padre, sé tú nuestro guía, nuestro maestro, Señor, en esta noche. En Cristo Jesús te lo pido, te lo ruego, mi Señor amado. Amén. Amén. Ok, nos quedamos en Marcos 10:13. 10:13. Angelita, por favor. Sí, dice el Marcos 10:13. Jesús bendice a los y le presentaban para que los tocara. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, el que no tiene el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, la gente quería que, así como eran sanados a través de tocar al Señor Jesucristo, pues también traían a los niños para que también los tocaran, ¿no? O para que ellos lo tocaran. Y entonces, viendo en Jesús esto, lo que sucede en él es que se indigna, ¿no? Y les dice: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En alguna ocasión platicábamos qué podría ser con respecto a la inocencia, la santidad, y pues el hecho de que pues el pecado viene con la conciencia, ¿no? Entonces, en el momento en que nos volvemos menos carnales y más conscientes hacia lo espiritual, pues en ese momento yo creo que somos como niños. Y como decía el Señor, no habría que nacer de nuevo para volver a experimentar ese grado de santidad, ¿no? De inocencia. Ok, y entonces los toma en los brazos, y poniendo las manos sobre el de ellos los bendecía, ¿no? Yo creo que los versículos están muy claros, están muy fáciles de entender. Ok, lees por favor, Gaby. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Ok. Aquí esto, hace poco recibimos una predicación de esto. El caso es que dice que al salir él, me imagino de donde estaba, para seguir su camino, viene un joven corriendo y hincando la rodilla delante de él le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor lo primero que le dice es que nadie es bueno, que no hay bueno sino solo Dios. Y yo me imagino que porque pues el bueno con el que le está diciendo pues es de ser correcto, de ser santo, de ser bueno, y el Señor lo está poniendo en su lugar, ¿no? Porque aunque él fuese profeta, porque no tenían la seguridad de si era el Mesías o era un profeta, de todas maneras él está corrigiendo, ¿no? Como que pues no hay nadie bueno, solamente Dios. Esta parte es muy, muy importante porque el amor y la bondad de Dios es tan importante que por eso nosotros podemos conocer de la salvación a través de Cristo, y por eso hay una salvación a través de Cristo, porque Dios, dentro de su bondad y de su amor que tiene hacia nosotros, que es un amor inmerecido y un don inmerecido, de todas maneras, por esa bondad que caracteriza a Dios, de la cual está haciendo ahorita mención el Señor Jesucristo, es lo que ha permitido que la humanidad, el hombre y demás, pues exista, ¿no? Y aquellos que son salvos sobre todo, porque pues creación, el Señor pues tiene en varios lugares creación, ¿no? Y a veces no lo comprendemos digo, siempre lo comprendemos, pero me refiero a que en este momento, cuando le está diciendo maestro bueno, cuando nosotros llegamos a leer estos versículos, no lo comprendemos así, no nos alcanzamos a dar cuenta de que está refiriéndose a esa bondad tan especial, la cual generalmente nadie tendría, ¿no? Solamente Dios es digno, no digno, sino capaz de tener esa bondad, de ser bondadoso a ese grado. Los mandamientos ya conoces, ¿no? Los mandamientos sabes, le dice que es: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, básicamente en eso se puede decir que se comprendía los mandamientos que él debía de haber cumplido. Y él le dice que todo eso ha cumplido desde su juventud. Y entonces el Señor ya sabía que él era rico, ya sabía. El Señor solamente le estaba llevando de la mano por todo esto, ¿no? El Señor lo ama desde que él le dice que todo eso cumple, y desde antes, porque el Señor nos conoce a todos. Entonces ya sabía de lo que se trataba, ya sabía que realmente sí era una persona que era apta. Y entonces le dice el Señor: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Y entonces tendrás tesoros en el cielo. Entonces sí, ven y sígueme,
y toma tu cruz, ¿no? Él pues se entristece porque pues obviamente tenía muchas cosas, era rico, estaba acostumbrado, a pesar de haber seguido todo esto, le faltaba esa parte adicional de desprenderse de lo material. Desde el 1 creo que es donde dice, viene y se arrodilla delante de él, le pregunta, maestro, ¿qué haré? Bueno, maestro, bueno, ¿no? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, el Señor le dice primero que siga los mandamientos y después le dice, y ya si quieres, pues sígueme, ¿no? Mi pregunta es, si él estaba llevando los mandamientos a pie puntillas, el Señor le dice primero que es eso lo que necesita cumplir y después le dice que si quiere lo siga. No quiere decir que si él no lo hubiese seguido o no hubiese vendido las cosas no hubiera vendido sus cosas y se las hubiera dado a los pobres, él se hubiese perdido de la vida eterna. Porque lo primero que el Señor le contesta es, ¿quieres la vida eterna? Pues sigue los mandamientos, ¿no? Cuando él sigue los mandamientos, el Señor le ama porque sabe que es verdad. Y después de eso le dice, pues si quieres sígueme, vende lo que una cosa te falta, vende lo que tengas y sígueme. Entonces, lo que yo digo es, podría ser que las riquezas hubiesen sido un impedimento para que él hubiese recibido la vida eterna, a pesar de cumplir con lo demás de la ley y el evangelio. Yo creo que no era necesario, como que lo veo más como un requisito adicional que le dice el Señor, ¿no? Como, pues si ya haces eso, pues si quieres, vende tus cosas y sígueme, ¿no? Y puedes hablar conmigo. Lo enfoco más en ese sentido, no precisamente que estuviese en juego su salvación, por no deshacerse de las cosas que tenía. Y entonces, así dice el 23, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Y sigue diciendo, lo vuelve a repetir en el 24, entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Y dice, más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando platicábamos de esto, creo que en el evangelio anterior platicábamos que se decía del ojo de la aguja y que no hay una evidencia que hable de que el ojo de aguja sea efectivamente la puerta de un granero o que sea un establo o algo por el estilo. La puerta de aguja no es precisamente algo que esté confirmado, nadie lo ha confirmado. Entonces es algo que se supone podría suceder. Pero creo que en la predicación Eric decía que independientemente de eso, es la visión de Dios, ¿no? O sea, es tal vez un ejemplo de Dios con respecto a este ojo de aguja, que podría ser sí algo imposible, ¿no? Como podría suceder, pero no necesariamente tan... Es que no sé si me estoy explicando. O sea, desde la perspectiva de Dios no hay imposibles. Podría suceder. Aunque se tratara de una aguja de... a lo mejor pasa un camello deshidratado, pero podría en la deidad de nuestro Padre podría ser posible cualquier cosa. Decía yo que en la deidad de Dios, en su poder, sí se puede hacer esa conexión de esa pasar el camello por el ojo de una aguja. Pero hablando de humanamente posible, pues sería posiblemente algo imposible. Y no se cree, no se tiene la seguridad de que se hable de un establo, y yo creo que todavía eso lo confirma la opinión de los apóstoles, porque la expresión de los apóstoles es, oye, si entonces un rico no puede pasar por el ojo de una aguja por esta situación, y viendo que este joven había cumplido toda la ley, entonces Pedro es el que dice, oye, pues nosotros hemos entregado todo lo que tenemos hemos dejado todo para seguirte, le dice al Señor Jesucristo. Y entonces
el Señor Jesucristo le dice que no hay cosa que alguien haya hecho por el Evangelio o por la palabra de Dios que no sea retribuido. A lo que voy es que aparentemente sí era algo imposible por la expresión de Pedro, donde Pedro dice, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? ¿No? Dice que, dice, ellos se asombran, hablando de los apóstoles, se asombran, y aún más diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús mirándolo les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, que es lo mismo que yo les decía. Y entonces es cuando Pedro le comenta, y después el Señor le dice, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después dice el Señor, para cerrar, que los primeros van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. Y esto lo sabemos porque lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Cuando el Señor es crucificado y este ladrón que es crucificado junto con él se arrepiente, él inmediatamente entra al reino de los cielos. Y fíjense, comparando esa acción, comparándola con este joven rico que toda su vida había respetado la ley, se puede decir que iba primero, pero sin embargo el ladrón que muere le tomó la delantera, ¿no? Fue primero al reino de los cielos sin tanto esfuerzo, sin haber cumplido la ley nunca en su vida. ¿Quién no ha leído? Yo y Clarice, ¿verdad? Clarice, lee por favor lo que sigue. Nuevamente, Aquí lo que vemos es que nuevamente Jesús anuncia su muerte. Veíamos que Jesús les venía anunciando vez tras vez. Ahorita, creo que en el Evangelio de Marcos, creo que ya es la tercera vez que les anuncia, o la cuarta vez que les anuncia otra vez que va a morir. Y entonces les dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y estoy leyendo el 33, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, habíamos visto que era algo... Lo importante de estos versículos, que son muy poquitos, son como 3 versículos, es que el Señor les vuelve a decir que efectivamente, después de que lo van a escarnecer y todo esto, lo van a matar y que va a resucitar al tercer día. Ya se los había dicho, se los dice en varias ocasiones y se los repite con toda claridad, ¿no? Diciéndoles que, pues, que es evidente que Él va a resucitar al tercer día, como estaba profetizado, como lo dice 1 Corintios 15. Ellos ya sabían, en las profecías anteriores ya sabían que iban a resucitar, ya sabían que Jesucristo iba a resucitar, que el Mesías iba a resucitar, y sin embargo, porque así lo está haciendo ver en 1 Corintios 15,
y aquí les está diciendo que esas profecías se iban a cumplir como estaba profetizado del Mesías, y sin embargo ellos todavía no les termina de caer el 20 de que Él es el Mesías y que va a resucitar, ¿no? Conforme a las profecías. Bueno, y entonces voy a leer yo lo que dice la petición de Santiago y de Juan. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, aquí lo que vemos es que el Señor Jesucristo, Jacobo y Juan se acercan al Señor Jesucristo para pedirle que uno se sienta a su derecha y el otro a la izquierda, ¿no? El Señor les dice que quieren que les haga, y es cuando ellos le dicen eso. Y entonces el Señor le dice: no saben lo que piden, ustedes van a poder beber del vaso que yo bebo. Este vaso del que él bebe es el vaso del sacrificio, de cuando es derramado este martirio de la cruz y todo esto. Ese es el vaso del cual él estaba bebiendo. Por eso cuando el Señor le dice el Señor Jesucristo a Dios que si es posible pase de él esa copa de esa profecía que estaba por cumplirse de su muerte, y que pues el Señor estaba muy nervioso, estaba inquieto, sabía que era algo que iba a padecer y que era algo muy fuerte y muy doloroso, y por eso le pedía a Dios que pasara esa copa. Ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces el Señor obviamente no podía hacerlo porque había 150 profecías o más que se tenían que cumplir, y otras que ya se habían cumplido, y entonces dejarían de cumplirse las profecías. Decía yo en alguna clase que algún escritor había comentado que si el Señor Jesucristo hubiese sido aceptado por los gentiles y por los judíos en su época como el Mesías, como muchos murmuraban que ya era el Mesías, que entonces seguramente se podría haber hecho algo de tal manera que todas las profecías se hubiesen cambiado. O sea, no se hubiesen cambiado, sino que ya no se hubiesen cumplido, pero porque el Señor Jesucristo hubiese reinado desde ese momento, ¿no? Ya no tendríamos que esperar a su venida para estar bajo su dirección. Entonces, pero como no fue así, porque se tenían que cumplir las profecías, entonces es que el Señor Jesucristo bebe esta copa, que es, estoy seguro, sino creo que es este vaso al que se refiere, porque los apóstoles también fueron perseguidos, crucificados, decapitados, y etcétera, ¿no? Entonces, quemados a fuego. Entonces, eso es lo que el Señor les dice. Y después les dice: y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces, cuando él habla del bautizo, pues obviamente se está refiriendo al bautizo del Espíritu Santo, el Espíritu que era el que le daba discernimiento, el Espíritu que hacía las obras, y era el mismo Espíritu que viene en Romanos 8, que dice que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, es el mismo Espíritu que nos va a levantar. Entonces se refería a las dos cuestiones, tanto el sacrificio que tenían que hacer como la resurrección que iban a tener, ¿no? O la unción del Espíritu que iban a tener. Y entonces les dice, pues sí, les dice,
les dice en el 39, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, pues seréis bautizados, ¿no? O sea, confirma que efectivamente pues así va a ser. Entonces, y les dice que el sentarse a su derecha y a su izquierda pues, solamente está destinado para aquellos que ya está predestinado. Dentro de la gracia del Señor, cuando Dios dice, pues yo amaré al que ame y voy a desechar al que deseche, nosotros somos apartados desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabe quién va a ocupar qué lugar, así como estaba Faraón apartado para manifestarse la gloria de Dios sobre todas las naciones, así estaba también destinado Judas para entregar al Señor Jesucristo. Y de la misma manera, al que se siente a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo, ya están ellos predestinados. A lo mejor pueden ser los dos apóstoles de los que habla el Apocalipsis, ¿no? Los dos olivos. Entonces, Dios ya sabrá cuáles son. Y más adelante dice que los que están tenidos por gobernantes, en el 42, dice que ellos pues se enseñorean, ¿no? Y son grandes y tienen potestad, y etcétera. Dice, pero entre vosotros el que quiera hacerse grande, será vuestro servidor. Y después dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y entonces les dice que Él es el ejemplo. El Señor Jesucristo vino a servir y vino a dar su vida por rescate de nosotros, ¿no? Y eso es con lo que cierra esta parte del capítulo. Bueno, no el capítulo, sino esta parte que estábamos leyendo. Ok, Rosly, de Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, ¿cómo dice? Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, ¿cómo? De Timoteo, perdón. Está bien, no te preocupes. No tengo mis lentes. No te preocupes. Entonces, si quieres... Estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, sí, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Vienen a Jericó el Señor Jesucristo y los apóstoles, y al salir de Jericó, una gran multitud otra vez los estaba siguiendo, y los como siempre, lo tocaban, lo golpeaban, no lo golpeaban, sino lo tocaban, lo jalaban, no lo dejaban avanzar y cosas así, ¿no? Entonces, entre la multitud estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, ¿no? Mendigando. Oyendo que era Jesús el que estaba pasando, ¿no? Como él era ciego, empieza a decir: Jesús, hijo de David, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues la gente le reprendía y lo callaban, ¿no? Pero mientras más lo hacía, él insistía más, y entonces decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene, y llamándole, lo llaman, y le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama, ¿no? No dice aquí Él te llama, no, te llama. Y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ¿no? Entonces, fíjense, en contraste con lo que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan que a uno le hace saliva y se lo pone en los ojos, a otro le pica los oídos,
y le escupe la lengua y cosas así. A este no, a este ni siquiera lo toca, le dice nada más, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces es lo que decíamos, la acción para una sanidad, en el caso del Señor Jesucristo, yo creo que estaba dependiendo más que nada tal vez de la fe de la persona, o tal vez de la situación, o no sé, porque en algunos casos veíamos que él hasta confirmaba, ¿no?, que el milagro que había hecho hubiese estado bien, como cuando le dice al ciego, al que le escupe le saliva y se lo pone en los ojos, que lo saca afuera y le dice, a ver, ve de lejos y ve si ya ves bien, y él le dice, pues todavía veo como si fueran árboles, y entonces lo vuelve a hacer lo mismo y entonces ya ve. Te va, Gaby. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesucristo, y entonces el Señor Jesucristo entra en un pollino porque así estaba profetizado. Ya lo habíamos visto anteriormente también en Mateo, cuando vimos Mateo. Entonces parecía algo como que poco usual, ¿no? Como que decir, pues un pollino es X, ¿por qué no entró en un caballo, o entró en un camello, o algo más regio? Y sin embargo entra en un pollino porque así estaba escrito. ¿Por qué? Porque se referían esas profecías al Mesías humilde, al Mesías sufriente. Cuando está hablando del Mesías reinante, entonces viene el Mesías en su caballo blanco, con todos los huestes celestiales y demás. Entonces, es lo que decíamos, había partes en las profecías, cuando los judíos todavía no conocían qué parte del Mesías era la que se estaba cumpliendo, ellos se confundían, porque mientras que en una profecía le hablaba de que iba a entrar en un pollino, o iba a venir en un pollino, el otro hablaba de que iba a venir un caballo blanco, ¿no? Esto no lo comentamos en la vez pasada, pero son contrastes que vale la pena comentar, porque es lo que, por eso ellos estaban perdidos, porque no sabían qué profecías hablaban del reinante y qué profecías hablaban del sufriente. Pero bueno, a fin de cuentas ellos, una vez que ya Jesucristo muere y es resucitado, aquellos que estuvieron viéndolo de cerca, pues reconocieron que la mayoría de las profecías estaban siendo cumplidas, ¿no? Y a veces, ni aún así los apóstoles, y a pesar de que decíamos nosotros que los apóstoles, cada vez que el Señor Jesucristo hablaba con profecías, así lo dice la Biblia, aparte los entrenaba sobre estas profecías, les explicaba las profecías aparte, para que ellos sí entendieran y pues supieran de qué se estaba hablando. Perdón, no hablo de profecías, sino de parábolas. Las parábolas que decía el Señor Jesucristo se las explicaba a detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de todo eso, cuando el Señor Jesucristo muere, pues ellos piensan que ya que se va cada quien a su lado, a su casa, ¿no? Porque ya había terminado eso. Les dice que, aquí vemos otra vez la preeminencia del Señor Jesucristo, ¿no? Donde dice,
Les hallaréis un pollino, estoy en el 2, atado, el cual ningún hombre ha montado. Eso también lo decía la profecía. No, era un pollino que nadie había montado, en el que iba a entrar el Mesías. Y entonces le dice, traedlo. Y si alguien les dice, ¿por qué haces esto? Dice, díganle así, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Las gentes, yo como por sueño además, ya lo habíamos comentado anteriormente, al haber recibido ese mensaje de que lo iban a utilizar para la entrada triunfal del Mesías, ¿no? A lo mejor hasta estaba preparado ese pollino para que así fuese. La gente decía, bendito en el 9, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, y esto está asociado con el Salmo 118, que como lo veíamos, los judíos cuando hacen la fiesta el jubileo y esto, la fiesta, cuando hacen esa fiesta, creo que leen el Salmo 123, no, sí, 123, o 123 creo, 115, 116, 17 y 18, son de los salmos que leen, si no me recuerdo. Les subí el video de cómo eran las fiestas judías en estas fiestas de Semana Santa, cuáles eran sus cantos y demás, para que al ver la grabación de la clase, ustedes pudieran ver ese otro video para que vieran, se empaparan más de cómo era el festejo judío, por el canto que hizo el Señor Jesucristo después de la Santa Cena, ¿no? Entonces, para que ustedes se asociaran un poquito, ¿te acuerdas, Gaby? Dice en el versículo 9, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese era algo que estaba, vuelvo a decirlo, declarado desde el 118 en la salida, las cosas maravillosas que hace Dios, en la salida de la esclavitud de Egipto para los judíos. Ellos el camino lo tienden con las dice un versículo antes, en el 8, dice, cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Esto era como tender el camino como poner una alfombra, ¿no? Es obvio, pero lo digo porque pues desde ahí ellos ya estaban reconociendo, no lo hacían con cualquier apóstol, no lo hacían con cualquier profeta, lo estaban haciendo con el Señor Jesucristo, porque la gente que lo estaba recibiendo, como habíamos visto anteriormente, ya lo veía como el Mesías, ya lo identificaba como el Mesías, por eso hacían eso. Dice en el 11, lo vuelve a repetir el 10, dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Las profecías decían que Jesucristo, que era el Mesías, tenía que venir de la descendencia de David, y así estaba profetizado, y entonces vuelvo a lo mismo, la gente que lo recibía ya lo identificaba como el Mesías, y lo vemos en este versículo 10, donde lo están identificando con el reinado de David. A los demás profetas no los identificaban con el reinado de David, no los identificaban como el Mesías, pero en este caso de esta entrada triunfal, en esta parte de Marcos, lo están identificando como el Mesías, aunque no lo diga aquí, con la entrada de David, con el reino de David. Y después dice en el 11, que entra Jesús a Jerusalén y luego al templo, y luego vemos que viene lo de la volcadura de las mesas y demás, que esto no lo menciona Marcos, porque como decimos, Marcos es más conciso en muchos aspectos, pero aún así estas partes que son importantes las podemos sacar con mucho detalle, con mucha certeza de lo que es el Evangelio de Marcos, ¿no? Dando algunos testimonios, algunas evidencias como las que ahorita comentamos. Ok, viene la maldición de la higuera estéril. Ahora nada más leímos un capítulo. Yo pensé que nos íbamos a reventar 3 capítulos, pero por cajes del destino no se pudo. Entonces nos quedamos aquí en Marcos 11, 12, ¿va? 11, 12. Casi leímos un capítulo completo. Empezamos en el 10, 13 y nos quedamos ahora en el 11, 12. En el 11, 12. Ok, gracias. Vamos a orar para despedirnos. Claro que sí. Y pues
¿Qué te parece si tú oras para despedirnos, Roxy? Ok, Señor, Padre Todopoderoso, gracias te damos por la vida y la salud y por esta clase, que seas tú mostrándonos, que seas tú dirigiéndonos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Bye, bendiciones. Sí, bendiciones.